¿Qué tal? Buenas tardes, soy Rodolfo Escobar. Fórmula del auto de vinculación a proceso. Se cree que existe un estándar mínimo para vincular a proceso. Mi postura es que es un estándar lógico. Como a continuación lo voy a demostrar. Primero, lo que se va a verificar bajo la fórmula que hemos precisado ya en anteriores videos es el hecho que la ley señala como delito, y eso se va a establecer a partir de dos tópicos: el indicio razonable que así permita suponerlo para el hecho, y con dato de prueba útil y pertinente establecer la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, como condiciones vamos a tener como primera condición dos cuestiones que las voy a dividir en formales y de fondo. La primera, que se haya formulado imputación. Las reglas son las del 44 del Código Nacional, entre las que se destacan que debe ser oral, debe ser un ejercicio de argumentación, etc. Que esté en otro video. Lo segundo es que se le haya dado al imputado la oportunidad para declarar. Eventualmente, si estas no se cumplen, pudiera dar lugar a una reposición, o no se cumplen de la forma prevenida en la ley. Sin embargo, las cuestiones de fondo que están determinadas en la fracción tercera y la fracción cuarta es donde se va a circunscribir. ¿Por qué digo que no se trata de un estándar mínimo, sino un estándar lógico? Dice en la fracción tercera: de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que habrán datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existen indicios razonables que así permitan suponerlo. Recordemos que el imputado tiene el derecho de decidir si se va a resolver en esa audiencia su situación jurídica en 72 horas o en 144 horas. Pero si se copia al plazo constitucional o su duplicidad, evidentemente es porque va a llevar medios de prueba o datos de prueba, al primer caso cuando sea de prisión preventiva u otra personal, o datos de prueba para establecer una hipótesis de contraste o de refutación al Ministerio Público. Eso se explica muy bien en la jurisprudencia 201-7728 de los tribunales colegiados de circuito de Chihuahua, de la cual voy a hacer un video posteriormente. Recordemos que no hay duda razonable en esta etapa. La fracción cuarta establece que no se actualice causa de extinción de la acción penal ni excluyente de delito, y aquí en excluyente de delito está principalmente porque yo establezco que no se trata de un estándar mínimo. Cuando hablamos de excluyente de delito, hablamos de atipicidad y hablamos de causas de justificación. Por atipicidad se entiende la falta de uno o de más elementos del delito, lo cual invariablemente da lugar a que se estudien los elementos normativos, objetivos y subjetivos del delito. Hay una jurisprudencia de la Corte, que es la 201-4800, que dice que no se debe adelantar estos efectos que son propios para el juicio y que debe nada más analizarse la cuestión del hecho en su dimensión fáctica. Sin embargo, esto está equivocado porque el mismo artículo 316 fracción cuarta establece las cuestiones de la tipicidad, y por justificación dejaré una lista ahí de cuáles se encuentran en los códigos penales sustantivos más importantes: legítima defensa, error de tipo vencible, invencible, estar bajo el estado de necesidad o de cumplimiento de un deber, por citar algunos. Por eso considero que no se trata de un estándar mínimo, sino de un estándar lógico. Por lo primero que establecí de que se debe de presentar una hipótesis de contraste o de refutación, tal como se establece en el criterio de demarcación de Karl Popper, y esta jurisprudencia que establece una cuestión de suficiencia y además de contraste cuando evalúa si la hipótesis del Ministerio Público se puede actualizar o no. Y porque los elementos normativos objetivos y subjetivos hablan de la cuestión propiamente de verificar la conducta si es típica. Por otra parte, también en el mismo tenor del auto de vinculación a proceso, si esos datos de prueba que el Ministerio Público presenta o esos indicios razonables que así permitan suponerlo en forma de datos de prueba no están contaminados de violaciones a derechos humanos, artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o si en su obtención fueron en contravención a las formalidades procedimentales del Código. Recordemos que en términos del 263 del Código Nacional la prueba tiene 5 momentos: obtención, producción, reproducción, admisión y desahogo, y que la norma fundamental establece en el artículo 20, apartado A, fracción novena, el derecho humano de todo imputado a ser juzgado a través de prueba lícita. Entonces, también deberá verificarse esta condición al momento de decidir sobre la vinculación o no a proceso. Además,
otro elemento que será el del 20 apartado A, fracción segunda, que la valoración de la prueba, ya sea dato de prueba o medio de prueba, deberá ser libre y lógico, al tenor del 265 del Código Nacional, es decir, primero se debe hacer una valoración individual de la prueba, lo que se obtiene de forma individual y después colectiva. Esto quiere decir que el análisis sea conjunto, integral y armónico de todos los medios de prueba, de tal manera que el Ministerio Público, en cuanto a los principios de la lógica formal, debe acreditar el de identidad y razón suficiente, y la defensa, el de contradicción, y tercero, excluido. Además, también se tendrá que valorar sobre la prueba pericial y la prueba testimonial, y de estos dos tópicos haré un video especial para hablar de la prueba pericial y la prueba testimonial y sus componentes o elementos que deben de contenerse para poder valorar la prueba. Entonces, todo esto en conjunto sería la fórmula del auto de vinculación al proceso para poder decidir si se va a vincular al proceso, si no se vincula al proceso o, en su defecto, en términos del 327, si se declara un sobreseimiento. Recordemos que el sobreseimiento impide una nueva persecución penal por los mismos hechos y que además es análogo a una sentencia absolutoria. Hay 7 fracciones, hay 10 fracciones, perdón, se las dejo ahí en pantalla, y que precisamente el objeto de ir a audiencia bajo un criterio de las 72 o 144 horas de petición del imputado es pues para generar una estrategia de defensa en la que se pudieran actualizar estas 10 fracciones.